Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Özkan Deniz acaba de confesar lo que muchos sospechaban desde hace tiempo: perdió a Aslenberg por su propia culpa, y se dio cuenta demasiado tarde. Esta revelación, cargada de emoción y arrepentimiento, ha encendido las redes y ha abierto nuevamente las puertas de una historia que nunca dejó de doler. Todo comenzó durante una entrevista exclusiva para un programa de entretenimiento muy seguido en Turquía. Nadie esperaba que, en medio de la conversación, Özkan hiciera una pausa larga, bajara la mirada y dijera en voz baja pero firme: "No supe valorar a Asl cuando la tenía a mi lado. La perdí, y el dolor de eso no se va". Esa frase lo cambió todo. El presentador intentó continuar con el programa, pero era imposible ignorar la tensión emocional que se había creado en el estudio. Las cámaras enfocaron su rostro, y se veía claramente que hablaba desde el corazón. Nunca lo dije antes, pero creo que el peor error de mi vida fue no haber luchado por ella cuando aún había tiempo. Pensé que todo estaría bien, que nos reencontraríamos, pero a veces el destino no espera. Aslenberg, por su parte, no ha dado declaraciones recientes sobre el tema. Pero según fuentes cercanas a la actriz, está al tanto de las palabras de Özkan y ha preferido mantener el silencio. Ella también lo quiso mucho, pero se cansó de esperar que cambiara. Y cuando tomó la decisión de irse, lo hizo con el corazón roto, comentó una amiga cercana. En redes sociales, los fanáticos no tardaron en reaccionar. Algunos piden una segunda oportunidad para la pareja, recordando los momentos más tiernos que compartieron durante su relación y en los proyectos en los que trabajaron juntos. Otros, en cambio, opinan que es demasiado tarde. El amor no siempre basta, a veces también se necesita acción, compromiso, y Özkan lo entendió cuando ya era muy tarde, se lee en varios comentarios. Una fuente que estuvo presente en los últimos días del rodaje de su proyecto conjunto afirma que Özkan se mostraba distante, distraído, y que Asl notaba esa frialdad. Ella le preguntó varias veces si algo andaba mal, y él siempre respondía: "Estoy cansado, nada más". Pero todos sabíamos que se alejaba poco a poco. Hoy, con sus palabras, confirma lo que intuíamos. Pero lo que verdaderamente ha conmocionado a los seguidores fue una carta que, según se ha filtrado, Özkan habría escrito hace meses pero nunca entregó. En esa carta, que no ha sido confirmada oficialmente, se puede leer: "Asl, si alguna vez lees esto, quiero que sepas que tu luz sigue en mi vida, aunque ya no estés en ella. Lo arruiné. Lo sé. Pero si algo de este amor sobrevive en ti, estaré esperando en silencio, como merezco". Los rumores de una posible reunión entre ellos han resurgido, pero ambos mantienen caminos separados por ahora. Özkan está concentrado en su próximo proyecto musical, mientras que Asl está grabando una serie que ha tenido una recepción muy positiva. Sin embargo, como dicen los seguidores en redes, donde hubo fuego, cenizas quedan, y a veces, con una chispa, todo puede volver a arder. Lo más impactante ocurrió unos días después, cuando Özkan fue visto saliendo de un pequeño café en Yanta con un cuaderno entre las manos. Varias personas lo reconocieron y afirmaron que estaba solo, en silencio, hojeando páginas y, de vez en cuando, deteniéndose a mirar al vacío. Una testigo aseguró: "Parecía estar leyendo algo muy personal, tal vez esa famosa carta". Y al salir, dijo al camarero: "A veces uno se da cuenta de lo que perdió cuando ya no tiene a quien decírselo". Por su parte, Asl ha mantenido su compostura y profesionalismo durante las grabaciones de su nueva serie. Aunque evita los medios, una periodista logró preguntarle rápidamente sobre las palabras de Özkan. Su respuesta fue tan breve como reveladora: "Lo escuché. Y aunque duele, ya no puedo volver al lugar donde tanto lloré". Esa frase, dicha con voz firme y serena, generó una ola de reacciones entre los fanáticos. Algunos aplaudieron su entereza, otros sintieron aún más la tristeza del amor que no pudo ser. En redes sociales, comenzó a circular una vieja canción que ambos protagonizaron en una escena muy recordada de su serie compartida.
El video fue editado por seguidores y superó el 1.000.000 de reproducciones en solo 24 horas. El comentario más repetido era, no necesitaban guión, se miraban con el alma. Un detalle que no pasó desapercibido fue que, días después de la entrevista de Ozcan, él subió una historia en su cuenta de redes sociales mostrando una vista al mar, con la canción Cape de fondo. Sin ninguna palabra, solo un amanecer gris y ese tema que muchos asocian con su etapa más emocional. Para los fans, fue un mensaje claro, sigue sintiendo, sigue esperando. Según otra fuente anónima del entorno cercano a Ozcan, el cantante y actor ha estado escribiendo letras profundamente personales que podrían formar parte de su próximo álbum. Una de las canciones lleva por título, Cecinios Ledim, Extraño tu voz, y, aunque no lo dice explícitamente, todos en el equipo saben a quién va dirigida, declaró esta fuente. En paralelo, Asl fue vista hace unos días en compañía de su hermana en un restaurante tranquilo en la costa. Testigos afirman que se la veía más serena, sonriendo con complicidad, aunque en un momento se quedó mirando su teléfono por varios minutos sin decir nada. Algunos especulan que podría haber leído la carta o algún mensaje de Ozcan, aunque eso no ha sido confirmado. Mientras tanto, los seguidores siguen debatiendo, ¿es posible una reconciliación, o las heridas son demasiado profundas? Una seguidora escribió en redes, el problema no es el amor. El problema es el tiempo. A veces, cuando decides cambiar, ya no hay nadie esperando. La situación ha generado incluso reacciones de colegas del medio. Un actor que trabajó con ambos declaró en una entrevista, tenían una energía única. Pero el amor necesita valentía, y si uno no se atreve a dar ese paso cuando es necesario, puede perderlo todo. Lo que es claro es que, más allá de los focos y las cámaras, esta historia ha tocado fibras muy humanas, el arrepentimiento, el orgullo, la distancia emocional y la nostalgia de lo que pudo ser. Ozcan, con su confesión pública, ha dejado claro que aún guarda sentimientos profundos. Pero Asl, con su silencio y su avance profesional, también ha mostrado que el amor propio puede ser más fuerte que cualquier promesa tardía. ¿Habrá un reencuentro inesperado en el futuro, o quedará esta historia como una lección de lo que sucede cuando no se actúa a tiempo? Por ahora, los caminos están separados, pero en el mundo del amor, nunca se sabe cuándo vuelve a soplar el viento que lo cambia todo. ¿Y tú, crees que el amor entre Ozcan Deniz y Aslember merece una segunda oportunidad? Déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna novedad de esta historia que sigue tocando corazones. ¿Y ustedes, creen que el arrepentimiento de Ozcan llegará al corazón de Asl? ¿Existe una segunda oportunidad después de una herida tan profunda? Dejen sus opiniones en los comentarios, suscríbanse al canal para no perderse ninguna novedad y no olviden darle like si les ha gustado este contenido. Hasta la próxima.